El notario ajustó sus anteojos, y su voz cortó el aire acondicionado de la oficina como un bisturí. Por tanto, declaro que la totalidad de los bienes de la señora Esperanza Morales de Castillo, incluyendo las acciones de Industrias Castillo, pasan a ser propiedad de la señora Beatriz Herrera de Castillo, esposa de Alejandro Castillo. El mundo se detuvo. Sentada en esa silla de cuero marrón que olía a formalidad y traición, sentí como si alguien hubiera vaciado mis pulmones de todo el aire. Las palabras del notario rebotaron en las paredes de caoba mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar. Mi herencia, los bienes que mi suegra me había prometido durante años, las acciones de la empresa que había ayudado a construir. Todo, absolutamente todo había sido entregado a la nueva esposa de mi ex esposo. Rodrigo Castillo, mi ex suegro, permanecía sentado al otro lado del escritorio con esa expresión de satisfacción contenida que conocía tan bien. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de manera casi imperceptible, el único signo de nerviosismo en su rostro pétreo. A su lado, Alejandro evitaba mi mirada, estudiando sus zapas italianos como si fueran los objetos más fascinantes del mundo. Y Beatriz, esa mujer que había aparecido en nuestras vidas como una tormenta tropical, sonreía con una dulzura tan falsa que me dolían los dientes. ¿Alguna pregunta?, inquirió el notario, mirándome por encima de sus anteojos. Tenía tantas preguntas que no sabía por dónde comenzar. ¿Cómo era posible que la mujer que me había criado como su propia hija, después de que mis padres murieran en ese accidente en la autopista Caracas-Valencia, hubiera cambiado su testamento sin decirme una palabra? ¿Cómo había permitido que su hijo destruyera nuestro matrimonio de 8 años por una secretaria que tenía la mitad de su edad? ¿Y cómo, por todos los santos, habían logrado mantener esto en secreto hasta este momento? Pero en lugar de hacer alguna de esas preguntas, me levanté lentamente de mi silla. El cuero crujió bajo mi peso como un lamento. Mis piernas temblaron, pero logré mantenerme erguida. No tengo preguntas, dije con una voz que no reconocí como mía. Demasiado calmada, demasiado controlada. Está todo muy claro. Rodrigo finalmente me miró, y por un instante, juro que vi algo parecido al remordimiento cruzar por sus ojos grises, pero fue solo un destello. Inmediatamente, su expresión se endureció de nuevo. Esperanza tomó la decisión correcta, murmuró, como si esas palabras pudieran justificar lo injustificable. Beatriz es parte de la familia ahora. Alejandro necesita estabilidad para dirigir la empresa. La ironía me golpeó con la fuerza de un mazo. Estabilidad. Alejandro había destruido 8 años de matrimonio por una aventura de oficina. Había mentido durante meses mientras yo trabajaba día y noche para hacer crecer las operaciones de exportación de Industrias Castillo. Y ahora su padre hablaba de estabilidad. Por supuesto, respondí, recogiendo mi cartera del suelo. La estabilidad es muy importante. Alejandro finalmente levantó la vista. Sus ojos marrones, que una vez me habían parecido cálidos como el chocolate, ahora me observaban con una mezcla de culpa y algo que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Era demasiado tarde para importar. Esperanza te quería mucho, dijo en voz baja. Esto no significa que... No. La palabra salió de mi boca como un disparo. No digas ni una palabra más. No te atrevas a hablar de lo que tu madre sentía por mí después de esto. Beatriz se removió incómoda en su silla, sus uñas perfectamente pintadas de rojo tamborileando sobre su bolsa Hermès. Era una mujer hermosa, no podía negarlo. Cabello rubio que claramente costaba una fortuna mantener en Caracas, piel bronceada, curvas en todos los lugares correctos. Todo lo que yo no era. Donde ella tenía curvas, yo tenía ángulos. Donde ella tenía suavidad, yo tenía dureza forjada por años de trabajo. Donde ella tenía juventud, yo tenía experiencia. Daniela, comenzó a decir Rodrigo, utilizando mi nombre con esa autoridad patriarcal que siempre había detestado. Esperamos que puedas entender que esto es lo mejor para todos. La empresa necesita... La empresa. Las palabras salieron de mi boca con una risa seca que no contenía ni una pizca de humor. ¿Sabes qué, Rodrigo? Tienes razón.
La empresa es lo más importante. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví para enfrentar a los tres. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en algo más frío, más calculado, más peligroso. Espero que disfruten de su herencia, dije, mirando directamente a Beatriz. Pero deberían tener cuidado. Las empresas pueden ser impredecibles. El notario me miró con confusión, claramente perdido en la tensión familiar que se respiraba en el aire. Rodrigo entrecerró los ojos, como si hubiera detectado algo en mi tono que no le gustaba. Alejandro siguió estudiando sus zapatos. Salí de esa oficina en el piso 20 de la Torre Polar sin mirar atrás. El elevador nunca había tardado tanto en llegar. Cuando finalmente se abrieron las puertas doradas, entré y presioné el botón de la planta baja con más fuerza de la necesaria. 20 pisos. 20 pisos para procesar que mi vida había cambiado para siempre. 20 pisos para planificar mi siguiente movimiento, porque Rodrigo Castillo había cometido un error fatal. Un error que le costaría todo lo que había construido durante los últimos 30 años. Él creía que conocía a su nuera. Creía que sabía quién era Daniela Mendoza de Castillo. Pensaba que era la contadora silenciosa que había llegado a su empresa recién graduada, que se había enamorado de su hijo y que había pasado los últimos 8 años siendo la esposa perfecta y la empleada leal. Pero Rodrigo nunca se había molestado en investigar realmente de dónde venía yo. Nunca había indagado en mi pasado más allá de mi currículum universitario. Nunca había cuestionado cómo una huérfana sin conexiones familiares había logrado graduarse summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello y obtener una maestría en finanzas internacionales. Nunca se preguntó quién había pagado por esa educación. Las puertas del elevador se abrieron en la planta baja y salí al bullicio de la avenida Francisco de Miranda. El tráfico de Caracas rugía a mi alrededor, un caos ordenado de carros, motos y metrobuses que de alguna manera funcionaba. El aire olía a gasolina, empanadas fritas y ese aroma indefinible que solo existe en las grandes ciudades tropicales. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Bufete Rodríguez y Asociados. Buenos días. Buenos días. Necesito hablar con el doctor Rodríguez. Dígale que llama Daniela Mendoza. Él sabrá quién soy. Hubo una pausa. Luego, un momento, por favor. Mientras esperaba, observé el edificio de Industrias Castillo al otro lado de la avenida. 25 pisos de vidrio y acero que se alzaban hacia el cielo caraqueño como un monolito del progreso. En el piso 24 estaba la oficina de Rodrigo. En el 23, la de Alejandro. En el 15, la mía. O lo que había sido mía hasta hace una hora. «Daniela, ¿eres realmente tú?» La voz del doctor Rodríguez me tranquilizó inmediatamente. Era una voz que recordaba de mi infancia, cálida pero firme, como la de un padre que nunca había tenido después de los 10 años. «Soy yo, padrino. Necesito verte. Es urgente». «Por supuesto, mija. ¿Dónde estás?» «Frente a Industrias Castillo, en Chacao». Hubo una pausa significativa. El doctor Rodríguez era un hombre inteligente. No había llegado a ser uno de los abogados más respetados de Venezuela sin saber leer entre líneas. «Ven a mi oficina. Te espero». Colgué y levanté la mano para detener un taxi. Un Aveo blanco se detuvo frente a mí, y cuando le di la dirección del bufete en Las Mercedes, el taxista asintió y se sumergió en el tráfico con la habilidad de alguien que había nacido navegando las calles de Caracas. Durante el trayecto, mi mente trabajaba a toda velocidad. Rodrigo Castillo acababa de cometer el error más grande de su vida. Había subestimado completamente a la mujer que había expulsado de su familia y de su empresa. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Daniela Mendoza no era solo una contadora huérfana que había tenido suerte. Era la heredera de Grupo Meridiano, uno de los conglomerados empresariales más poderosos de Venezuela. Una empresa que había sido construida por mi abuelo, dirigida por mi padre, y que ahora, después de años de preparación silenciosa, estaba bajo mi control. Y Grupo Meridiano
acababa de convertirse en el accionista mayoritario de Industrias Castillo. El taxi se detuvo frente al elegante edificio de vidrio donde el doctor Rodríguez tenía sus oficinas. Pagué la carrera y salí a la acera, respirando profundamente el aire tibio de la tarde caraqueña. Rodrigo Castillo creía que me había quitado mi herencia. No tenía idea de que acababa de entregar su empresa a la mujer que había subestimado durante 8 años. La venganza, pensé mientras entraba al edificio, a veces llega envuelta en los papeles de un notario. El elevador del edificio Parque Cristal se deslizó silenciosamente hasta el piso 18. A través de las paredes de vidrio pude ver las Mercedes extendiéndose bajo el sol de la tarde, con sus centros comerciales, oficinas y el tráfico perpetuo que caracterizaba esta zona de Caracas. Pero mi mente estaba en otro lugar, calculando movimientos como si fuera una partida de ajedrez que llevaba años planeando. Las puertas se abrieron y allí estaba él, doctor Eduardo Rodríguez, el hombre que había sido el mejor amigo de mi padre y mi padrino desde que tengo memoria. 70 años bien llevados, cabello completamente blanco pero abundante, traje gris impecable y esos ojos azules que habían visto nacer y morir fortunas en este país. Daniela. Su voz contenía una mezcla de alegría y preocupación. Me abrazó como lo había hecho durante mi infancia, cuando venía a visitarnos a la hacienda en los valles del Tuy los fines de semana. Mija, han pasado casi 3 años desde la última vez. Lo sé, padrino, ha sido complicado. Me guió a través de las elegantes oficinas del bufete. Las paredes estaban cubiertas de libros de derecho y fotografías que contaban la historia de Venezuela a través de décadas. El doctor Rodríguez con presidentes, con empresarios, con figuras que habían marcado el rumbo del país. En una esquina, enmarcada en oro, estaba la foto que siempre me emocionaba. Mi padre, Eduardo, y mi abuelo, el día que firmaron la constitución de Grupo Meridiano en 1985. ¿Café?, me preguntó mientras entrábamos a su oficina privada. Por favor. Su secretaria, una mujer elegante de unos 50 años que me recordaba vagamente, apareció casi inmediatamente con una bandeja de plata. Café negro, fuerte, como me gustaba desde niña. Algunos hábitos nunca cambian. Cuando nos quedamos solos, Eduardo se sentó frente a mí, separado solo por su enorme escritorio de caoba. Sus ojos me estudiaron con la intensidad de alguien que había aprendido a leer a las personas como libros abiertos. ¿Qué pasó hoy, Daniela? Le conté todo. Cada palabra del notario, cada expresión en los rostros de Rodrigo, Alejandro y Beatriz. Eduardo escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre el escritorio, absorbiendo cada detalle con la precisión de un abogado que había manejado casos por 5 décadas. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Rodrigo Castillo siempre fue un hombre pragmático, dijo finalmente. Pero esto supera cualquier cálculo empresarial. Esto es personal. Lo sé. Por eso estoy aquí. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la avenida. Desde esa altura se podía ver el Ávila, esa montaña que abraza a Caracas como un guardián eterno. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mija? Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Padrino, llevamos 15 años preparándonos para esto. Mi padre me hizo prometer que cuando llegara el momento adecuado, tomaría mi lugar. Creo que ese momento es ahora. Se volteó hacia mí, y en sus ojos vi la misma determinación que recordaba de mi infancia, cuando me explicaba por qué era importante que estudiara, por qué tenía que ser la mejor en todo lo que hiciera, por qué algún día tendría responsabilidades que no podía imaginar. Tienes razón, tu padre estaría orgulloso. Regresó a su escritorio y abrió un cajón con llave. Sacó una carpeta gruesa que reconocí inmediatamente. Grupo Meridiano ha estado esperando este momento. Mis manos temblaron ligeramente mientras abría la carpeta. Adentro estaban todos los documentos que habíamos preparado a lo largo de los años. Actas de asamblea, poderes notariados, estados financieros, estructuras corporativas. La verdadera magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola. ¿Los Castillo tienen alguna idea?,
preguntó Eduardo. Ninguna. Rodrigo nunca investigó realmente mi pasado. Para él, yo era solo la contadora huérfana que se había casado con su hijo. Nunca se molestó en averiguar que mis padres eran Gabriel y Esperanza Mendoza. Tu padre fue muy inteligente al mantener separadas las identidades. Daniela Mendoza, la estudiante becada y luego la empleada de Industrias Castillo, y Daniela Mendoza, la heredera de Grupo Meridiano, compartimientos estancos. Recordé esas conversaciones largas con mi padre durante mis años universitarios. Él sabía que algún día necesitaría entender cómo funcionaba realmente el mundo de los negocios, no desde la teoría, sino desde adentro. Industrias Castillo había sido mi escuela, mi laboratorio de aprendizaje. Los Castillo habían sido mis maestros involuntarios. ¿Cuánto controlamos exactamente?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. A través de nuestras subsidiarias y empresas pantalla, Grupo Meridiano posee el 51.3% de las acciones de Industrias Castillo. Rodrigo piensa que tiene el control porque maneja el 35% de manera directa, pero la realidad es que hemos sido los verdaderos dueños durante los últimos 5 años. La ironía era deliciosa. Mientras yo trabajaba día y noche para hacer crecer las exportaciones de Industrias Castillo, mientras desarrollaba nuevos mercados en Colombia y Brasil, mientras aumentaba la rentabilidad de la empresa en un 200% en 5 años, estaba en realidad trabajando para mi propia compañía. ¿Y el resto del directorio? Ah, esa es la parte más interesante. Eduardo sacó otra carpeta. De los 7 miembros del directorio, 4 son nuestros. Lo han sido durante años, pero nunca han tenido que actuar en contra de los intereses de Rodrigo, porque hasta ahora nuestros objetivos estaban alineados. Estudié los nombres. Los reconocía a todos. Empresarios respetados, algunos amigos de la familia que habían conocido a mi padre. Hombres y mujeres que habían estado esperando pacientemente esta jugada durante años. ¿Cuándo podemos convocar la asamblea extraordinaria? La ley nos permite hacerlo con 48 horas de anticipación. Pero Daniela... Su voz se volvió seria. Una vez que hagamos esto, no solo estarás tomando control de Industrias Castillo, estarás destruyendo a la familia que te acogió durante 8 años. Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol se estaba poniendo sobre Caracas, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. En algún lugar de esta ciudad, Rodrigo estaba celebrando su victoria. Alejandro probablemente estaba en su oficina, tratando de no pensar en lo que acababa de hacer. Y Beatriz estaba planeando cómo gastar su nueva fortuna. Ellos no tuvieron problemas en destruir mi vida hace 3 horas, dije sin voltearme. Rodrigo sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando permitió que Esperanza cambiara su testamento. Sabía que me estaba quitando no solo el dinero, sino mi lugar en la única familia que he conocido desde los 10 años. Es cierto, pero una cosa es ser víctima de una traición y otra muy distinta es convertirse en el verdugo. Me volteé hacia él. Padrino, ¿recuerdas lo que me decía mi padre sobre el poder? Que el poder sin propósito es destructivo, pero el poder con propósito puede cambiar el mundo. Exactamente. Esto no es venganza, es justicia. Y además, una sonrisa se dibujó en mis labios. Tengo planes para Industrias Castillo que van mucho más allá de lo que Rodrigo jamás pudo imaginar. Eduardo estudió mi expresión durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Quiero que convoquen la asamblea para el viernes a las 10 de la mañana. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto voy a regresar a mi oficina en Industrias Castillo y voy a trabajar como si nada hubiera pasado. Voy a ser la Daniela Mendoza que ellos conocen por última vez. Eduardo comenzó a organizar los documentos. ¿Necesitas que te acompañe alguien del bufete? No. Esto es algo que tengo que hacer sola. Mientras me dirigía hacia la puerta, Eduardo me llamó una vez más. Daniela, tu padre siempre me dijo que eras especial, que tenías su visión para los negocios, pero la compasión de tu madre.
No pierdas esa compasión en todo esto. No lo haré, padrino, pero tampoco voy a permitir que me vuelvan a subestimar. Salí del bufete con una sensación extraña. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre. Libre de las expectativas de ser la esposa perfecta. Libre de fingir que no veía las infidelidades de Alejandro. Libre de soportar los comentarios condescendientes de Rodrigo sobre mi origen humilde. El taxi que tomé de regreso a Chacao avanzaba lentamente en el tráfico de la hora pico. Miré por la ventana las calles de la ciudad que había sido mi hogar durante 30 años, y por primera vez en mucho tiempo sonreí genuinamente. Rodrigo Castillo había jugado su carta más alta hoy. Mañana descubriría que había estado jugando contra la banca todo este tiempo, y la banca siempre gana. El miércoles llegué a Industrias Castillo a las 7 de la mañana, como había hecho durante los últimos 8 años. El edificio estaba prácticamente vacío, solo los vigilantes nocturnos y el personal de limpieza que terminaba su turno. Me gustaba llegar temprano. Me daba tiempo para pensar, para planificar, para trabajar sin interrupciones antes de que comenzara el circo diario de reuniones, llamadas y crisis menores. Pero esta mañana era diferente. Esta mañana sabía que era la penúltima vez que entraría a este edificio como empleada. El elevador me llevó al piso 15, donde estaba ubicado el departamento de exportaciones que había construido desde cero. Cuando llegué a Industrias Castillo 8 años atrás, la empresa solo vendía en el mercado nacional. Hoy, gracias a mi trabajo, el 60% de sus ingresos venían de exportaciones a Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Mi oficina tenía una vista espectacular del este de Caracas. Podía ver el Parque del Este, la autopista Francisco Fajardo serpenteando como una cicatriz de concreto, y más allá, los cerros donde se aferraban los barrios populares. Era una vista que siempre me recordaba las contradicciones de mi país. Belleza y caos, riqueza y pobreza, esperanza y desesperanza conviviendo en el mismo espacio. Encendí mi computadora y comencé a revisar los correos que habían llegado durante la noche. Pedidos de Colombia, consultas de nuevos clientes en Brasil, reportes de embarques. La rutina de siempre, pero con un sabor extraño, como cuando sabes que es la última vez que haces algo familiar. A las 8 llegó Patricia, mi asistente. Una mujer de 40 años, eficiente como un reloj suizo y leal como un perro guardián. Había sido mi mano derecha durante los últimos 5 años, y la idea de dejarla me dolía más de lo que quería admitir. Buenos días, Daniela. Tienes una reunión con el equipo de logística a las 9, después una videoconferencia con los clientes de Medellín a las 10:30, y... Patricia, la interrumpí suavemente. ¿Puedes cerrar la puerta? Su expresión cambió inmediatamente. Patricia había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando algo importante estaba por suceder. ¿Qué pasa? Siéntate, por favor. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, con esa atención total que le conocía cuando hablábamos de asuntos serios. Las cosas van a cambiar mucho en los próximos días. No puedo darte detalles todavía, pero quiero que sepas que pase lo que pase. Tu trabajo está seguro. Más que seguro. ¿Te están despidiendo? Por favor, dime que no es eso. La preocupación genuina en su voz me apretó el corazón. Patricia sabía que yo era la que había construido todo este departamento, que sin mí la empresa perdería la mayoría de sus clientes internacionales. No es eso exactamente. Pero Patricia, necesito que me hagas un favor muy importante estos próximos días. Lo que necesites. Quiero que documentes todo. Todos los procesos, todos los contactos, todos los contratos, como si fueras a entrenar a alguien completamente nuevo. ¿Para qué? Solo hazlo, por favor. Y Patricia, cuando todo esto termine, te prometo que todo va a estar mejor, mucho mejor. Se quedó mirándome durante un largo momento, tratando de descifrar el misterio en mis palabras. ¿Estás bien? ¿Después de lo de ayer? Ah, sí. Ayer. La lectura del testamento parecía haber sido hace una semana.
no 24 horas. Estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, de hecho. No era mentira. A pesar de la traición, a pesar del dolor, había algo liberador en saber finalmente cuál era mi lugar real en el mundo. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que pretender que era menos de lo que realmente era. Patricia se fue a cumplir mis instrucciones, aunque claramente confundida. Yo continué con mi rutina matutina: revisar los números de ventas, aprobar embarques, responder correos de clientes. Pero parte de mi mente estaba en otra parte, visualizando lo que pasaría el viernes. A las 9:30 sonó el teléfono interno. Era la recepcionista del piso 24. «Señora Daniela, el señor Rodrigo la necesita en su oficina». «Voy para allá». El elevador nunca había tardado tanto en subir 9 pisos. ¿Qué querría Rodrigo? ¿Habría adivinado algo? ¿O simplemente quería asegurarse de que había entendido el mensaje de ayer? La oficina de Rodrigo ocupaba toda una esquina del piso 24. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista de 270 grados de Caracas. Era una oficina diseñada para intimidar, con su escritorio de caoba que parecía más grande que mi primer apartamento, sus sillones de cuero italiano y sus estanterías llenas de premios empresariales y fotos con políticos. «Daniela, siéntate». Su tono era el mismo que usaba para dirigirse a sus empleados de menor rango. Cordial pero firme, amable pero con una autoridad incuestionable. Era el tono que había perfeccionado durante 30 años construyendo su imperio empresarial. Me senté frente a él, cruzando las piernas y manteniendo mi expresión neutral. Era importante que no viera nada diferente en mí. «Quería hablar contigo sobre lo de ayer. Por supuesto. Sé que debe haber sido difícil para ti. Esperanza te quería mucho, y sé que tú también la querías». Cada palabra era como un alfiler clavándose en mi piel. Rodrigo hablaba de su esposa con esa falsa solemnidad que adoptaba cuando quería parecer magnánimo. «Esperanza fue como una madre para mí», dije simplemente. «Lo sé. Por eso quiero asegurarme de que entiendas que nada ha cambiado aquí en la empresa. Tu trabajo es excelente, tus resultados hablan por sí solos. No hay razón para que esto afecte tu posición». Qué generoso. El hombre que acababa de robarme mi herencia me aseguraba que podía seguir trabajando para él. «Te lo agradezco, Rodrigo. Y quiero que sepas que estamos preparando un bono especial para ti, en reconocimiento a todo lo que has hecho por el Departamento de Exportaciones». Un bono. Como si el dinero pudiera compensar la traición. Como si unos billetes pudieran borrar 8 años de mentiras y manipulación. Es muy considerado de tu parte. También se aclaró la garganta. Beatriz va a empezar a venir más seguido a la oficina. Quiere aprender sobre la empresa, involucrarse más en las operaciones. Esperamos que puedas ayudarla a entender cómo funcionan las cosas. Y ahí estaba, la verdadera razón de esta reunión. Rodrigo quería que yo entrenara a mi reemplazo. Quería que le enseñara a la mujer que había destruido mi matrimonio cómo manejar la empresa que debería haber sido mía. Por supuesto. Respondí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. «Será un placer ayudar a Beatriz». «Excelente. Sabía que podía contar contigo». Me levanté para irme, pero Rodrigo me detuvo. «Daniela, una cosa más. Sé que esto ha sido duro para ti, pero espero que puedas ver que esto es lo mejor para todos. La empresa necesita estabilidad, continuidad. Alejandro y Beatriz representan el futuro de Industrias Castillo». Ahí estaba de nuevo esa palabra, estabilidad. Como si entregar la empresa a un mujeriego y su amante fuera la definición de estabilidad. «Estoy segura de que tienen un futuro muy brillante por delante», dije. Cuando salí de su oficina, tuve que hacer un esfuerzo consciente para caminar normalmente hasta el elevador. Cada fibra de mi ser quería correr, gritar, confrontarlo con la verdad. Pero faltaban menos de 48 horas. Podía mantener la actuación durante 48 horas más. El resto del día pasó en una especie de neblina surrealista. Reuniones sobre embarques, llamadas con clientes, revisión de contratos. La vida normal de Daniela Mendoza, gerente de exportaciones,
Pero cada conversación, cada decisión, tenía un sabor extraño, como si estuviera actuando en una obra de teatro y fuera la única que conocía el final. A las 5 de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había ido, apareció Beatriz en mi oficina. Llevaba un vestido rojo que probablemente costaba más que el salario mensual de Patricia, zapatos que claramente eran importados y ese aire de triunfo apenas contenido que tienen las personas que acaban de ganar algo importante. «Hola, Daniela. Beatriz, ¿cómo estás?» «Muy bien, gracias. Quería hablar contigo sobre todo lo que ha pasado». Se sentó sin que la invitara, cruzando las piernas con el tipo de elegancia que se aprende en clases de etiqueta. «Espero que no haya resentimientos entre nosotras. Sé que la situación ha sido complicada. Complicada. Qué manera tan delicada de describir el adulterio y la traición. Para nada. Estas cosas pasan. Me da mucho gusto que lo veas así, porque vamos a estar trabajando juntas muy de cerca en los próximos meses. Eso me dijo Rodrigo. Tengo muchas ideas para la empresa. Rodrigo dice que tú conoces mejor que nadie el lado operativo, así que tu experiencia será invaluable. Sus ideas. Como si hubiera pasado años estudiando la industria, en lugar de estar estudiando cómo seducir a hombres casados. Estoy segura de que tus ideas serán muy interesantes. ¿Sabes qué me parece fascinante? Todo este asunto de las exportaciones. Nunca me imaginé que una empresa venezolana pudiera vender tanto en el exterior. Es cuestión de encontrar los mercados correctos y construir relaciones sólidas con los clientes. Claro, claro. Y supongo que eso toma años, ¿verdad? Definitivamente. Los clientes internacionales valoran mucho la confianza y la consistencia. Beatriz asintió como si estuviera absorbiendo una gran sabiduría, pero sus ojos tenían esa mirada vacía de alguien que está escuchando palabras sin entender realmente su significado. Bueno, estoy segura de que vamos a trabajar muy bien juntas. Se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo. Y Daniela, quería agradecerte por ser tan profesional con todo esto. Sé que no debe ser fácil. Después de que se fue, me quedé sentada en mi oficina viendo cómo el sol se ponía sobre Caracas. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando ese paisaje urbano que siempre me había parecido hermoso a pesar de todo. Mañana era jueves. Un día más de actuar. Un día más de pretender que era la Daniela que todos conocían. El viernes cambiaría todo. Y Beatriz descubriría que las exportaciones eran mucho más complicadas de lo que imaginaba. Especialmente cuando la persona que había construido todo el departamento ya no estaba allí para explicárselas. El jueves amaneció con una de esas lluvias tropicales que transforman Caracas en un caos absoluto. Desde la ventana de mi apartamento en La Castellana, podía ver cómo el agua convertía las calles en ríos improvisados y el tráfico se movía a paso de tortuga. Normalmente, una mañana así me habría estresado pensando en las reuniones que se retrasarían y los embarques que podrían verse afectados. Pero hoy no. Hoy cada gota que caía sobre el asfalto sonaba como una cuenta regresiva hacia mi liberación. Mi apartamento era un reflejo de quien había sido durante los últimos 8 años, elegante pero no ostentoso, cómodo pero no lujoso. Todo había sido cuidadosamente seleccionado para proyectar la imagen de una profesional exitosa pero sin pretensiones. Una mujer que había llegado lejos por mérito propio, sin ayuda de nadie. ¡Qué ironía! Mientras preparaba el café, sonó mi teléfono. Eduardo. «Buenos días, mija. ¿Lista para el gran día?» «Más que lista. ¿Todo está en orden?» «Los documentos están preparados, los miembros del directorio confirmaron su asistencia y nuestros abogados estarán presentes. El notario llegará a las 10 en punto». «¿Y los Castillo?» «Recibirán la notificación oficial esta tarde. Protocolo legal. 48 horas de anticipación, como establece la ley». Imaginé la cara de Rodrigo cuando recibiera la convocatoria. La confusión inicial. Luego la irritación al ver que alguien se atrevía a convocar una asamblea extraordinaria en su empresa. Finalmente,
la preocupación al darse cuenta de que no tenía control sobre la situación. ¿Crees que sospecha algo? Rodrigo es muchas cosas, pero no es tonto. Sin embargo, es arrogante, y la arrogancia puede cegar incluso a los hombres más inteligentes. Tenía razón. Durante 8 años había observado a Rodrigo tomar decisiones basadas en la suposición de que siempre sería el más listo de la sala. Esa arrogancia había sido su fortaleza, pero mañana se convertiría en su perdición. Llegué a la oficina más tarde de lo usual debido a la lluvia. El tráfico en la Francisco de Miranda había sido un infierno, con carros varados y motos navegando entre los charcos como si fueran lanchas. Cuando finalmente llegué al edificio, eran casi las 9:30. Patricia me recibió con una expresión preocupada. Pensé que te habían secuestrado en el tráfico. Casi. Esta ciudad se vuelve loca con un poco de agua. Tienes 5 llamadas de Bogotá, 2 de Sao Paulo, y Rodrigo ha preguntado por ti 3 veces. ¿Rodrigo? Dice que necesita verte urgentemente. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Habría descubierto algo? ¿O simplemente era otra de sus reuniones para reafirmar su autoridad? Dile que voy para allá. El elevador se sentía más lento que nunca mientras subía al piso 24. Mis manos estaban ligeramente húmedas, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para controlar mi respiración. Faltaban menos de 24 horas. Solo tenía que mantener la actuación un poco más. La secretaria de Rodrigo me hizo pasar inmediatamente. Lo encontré de pie frente a sus ventanales, contemplando la lluvia que azotaba la ciudad. Daniela, gracias por venir tan rápido. Por supuesto. Patricia me dijo que era urgente. Se volteó hacia mí, y por primera vez en años vi algo parecido a la incertidumbre en sus ojos. Tengo noticias extrañas, muy extrañas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué tipo de noticias? Esta mañana recibí una llamada de Caracas Investments. ¿Los conoces? Caracas Investments era una de las empresas pantalla que usábamos para mantener oculta la participación de Grupo Meridiano en otras compañías. Sentí como si alguien hubiera vertido hielo líquido en mis venas. De nombre sí, son una firma de inversión. Exacto. Bueno, resulta que han estado comprando acciones de Industrias Castillo durante los últimos 2 años. Pequeños paquetes, nada alarmante individualmente, pero cuando sumas todo... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. ¿Cuánto han comprado? Según mis cálculos, aproximadamente el 15% de la empresa. Solo el 15%. Rodrigo no tenía idea de la verdadera magnitud de lo que había estado sucediendo bajo sus narices. Es significativo, logré decir. Más que significativo. Es preocupante. No sabemos quién está detrás de Caracas Investments, ni cuáles son sus intenciones. Si supiera que estaba hablando precisamente con la persona detrás de todo aquello. ¿Has tratado de contactarlos? Por supuesto, pero son muy herméticos. Solo dicen que son inversores institucionales interesados en el crecimiento a largo plazo de empresas venezolanas sólidas. Suena legítimo. Tal vez. Pero me preocupa que estén armando algo. Una adquisición hostil, quizás. Rodrigo se sentó pesadamente en su silla. Por primera vez desde que lo conocía, parecía vulnerable, casi humano. Daniela, necesito que me ayudes con algo. Lo que necesites. Quiero que hagas una investigación discreta sobre Caracas Investments. Usa tus contactos, revisa registros públicos, averigua todo lo que puedas sobre quién está detrás de ellos. La ironía era tan perfecta que tuve que esforzarme para no sonreír. Rodrigo me estaba pidiendo que investigara mi propia operación. Por supuesto, me pondré a trabajar en eso inmediatamente. Y Daniela, esto debe quedarse entre nosotros por ahora. No quiero alarmar al resto del equipo directivo hasta que sepamos con qué estamos lidiando. Entendido. Hay algo más. Esta tarde van a llegar los documentos para una asamblea extraordinaria de accionistas para mañana. Ahí estaba. El momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. ¿Una asamblea extraordinaria? ¿Quién la convocó? No lo sabemos todavía.
Los documentos vienen directamente del registro mercantil. Aparentemente, un grupo de accionistas con participación suficiente solicitó la reunión. ¿Crees que está relacionado con Caracas Investments? Tiene que estarlo. No puede ser una coincidencia. Rodrigo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de su oficina, algo que hacía cuando estaba realmente nervioso. 30 años construyendo esta empresa, Daniela. 30 años de trabajo, de sacrificios, de decisiones difíciles. Y ahora unos extraños están tratando de quitármela. La amargura en su voz era real. Y por un momento, solo por un momento, sentí algo parecido a la compasión por él. Había dedicado su vida a construir Industrias Castillo. Era su legado, su orgullo, su identidad. Pero luego recordé a Esperanza cambiando su testamento en secreto. Recordé a Alejandro mintiendo durante meses sobre su aventura con Beatriz. Recordé todas las veces que Rodrigo había minimizado mis logros o había hablado de mí como si fuera un mueble más de la oficina. La compasión se desvaneció tan rápido como había llegado. ¿Qué vas a hacer? Pelear, con todo lo que tengo. Esta empresa es mía, y no voy a permitir que unos advenedizos me la quiten. Se detuvo frente a mí, y por primera vez en 8 años me miró realmente a los ojos. Daniela, sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros, especialmente después de lo del testamento de Esperanza. Pero ahora necesito que sepas que valoro tu trabajo, tu lealtad. En momentos como este, uno se da cuenta de quiénes son sus verdaderos aliados. Sus verdaderos aliados. Si él supiera que su verdadero enemigo había estado sentado en reuniones de directorio durante años, sonriendo y asintiendo mientras planeaba su derrocamiento. Puedes contar conmigo, Rodrigo. Lo sé. Por eso quiero ofrecerte algo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de oferta? Una participación en la empresa, pequeña pero significativa. Un 2% de las acciones, como reconocimiento a todo lo que has hecho por Industrias Castillo. 2%. Después de 8 años construyendo el departamento de exportaciones, después de aumentar los ingresos de la empresa en un 200%, después de ser tratada como una empleada de segunda clase, me ofrecía un miserable 2%. Es muy generoso. Te lo mereces. Y quiero que sepas que pase lo que pase mañana en esa asamblea, tu lugar aquí está asegurado. Mi lugar estaba asegurado, efectivamente, pero no como él se imaginaba. Te agradezco mucho, Rodrigo. Significa mucho para mí. Bien, ahora ve y empieza esa investigación sobre Caracas Investments. Necesito respuestas antes de mañana. Salí de su oficina con las piernas temblorosas. La conversación había sido surrealista. Rodrigo, sin saberlo, me había contado exactamente qué tan poco sabía sobre lo que estaba a punto de sucederle. De regreso en mi oficina, Patricia me esperaba con una pila de documentos. ¿Todo bien? Te ves un poco pálida. Estoy bien, solo cansada. Ah, y llegó esto para ti. Me entregó un sobre manila con mi nombre escrito a mano en tinta azul. No reconocí la caligrafía, pero cuando lo abrí, encontré una nota de Eduardo. Mija, todo está listo para mañana. Tu padre estaría orgulloso. Eduardo. Adentro había una fotografía que no había visto en años. Mi padre y yo en su oficina de Grupo Meridiano cuando yo tenía 15 años. Él me había llamado para mostrarme los planos de expansión de la empresa, explicándome cómo cada decisión afectaría el futuro de cientos de familias que dependían de nuestros empleos. Algún día esto será tuyo, me había dicho, pero no porque sea tu derecho, sino porque demostrarás que lo mereces. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo sobre Caracas, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado para llegar a este momento. Los años de universidad trabajando en secreto con Eduardo para mantener funcionando Grupo Meridiano tras la muerte de mi padre. Los primeros días en Industrias Castillo, fingiendo ser solo otra empleada más. El matrimonio con Alejandro, que había comenzado con amor genuino, pero que se había convertido en una fachada conveniente. Todos esos años de preparación, de espera, de actuar un papel que no era realmente mío.
Mañana podría finalmente ser yo misma. Mañana, Daniela Mendoza tomaría su lugar real en el mundo, y los Castillo descubrirían que la herencia que creían haber robado nunca había sido realmente suya. El viernes amaneció despejado, como si la lluvia del día anterior hubiera lavado toda la incertidumbre de mi alma. Desde mi apartamento podía ver el Ávila con una claridad perfecta, sus verdes laderas brillando bajo el sol matutino. Era el tipo de día que los caraqueños llamamos de postal, cuando nuestra ciudad se ve exactamente como en las fotografías turísticas. Me vestí con especial cuidado. Traje sastre azul marino, blusa blanca de seda, zapatos de tacón moderado. Nada demasiado llamativo, nada que sugiriera que este día sería diferente a cualquier otro. La última vez que Daniela Mendoza, la empleada, se vestiría para ir a trabajar. Llegué a Industrias Castillo a las 8:30. La asamblea estaba programada para las 10, pero quería estar allí temprano, observar los preparativos, sentir el ambiente antes de que comenzara el espectáculo. Patricia me recibió con su eficiencia habitual, pero noté que me estudiaba con más atención de la normal. ¿Estás segura de que estás bien? ¿Has estado diferente estos últimos días? Estoy perfectamente, Patricia. De hecho, nunca he estado mejor. Si tú lo dices. Y llegó esto para ti. Me entregó otro sobre Manila. Esta vez reconocí inmediatamente la caligrafía de Eduardo. Adentro había una hoja simple con solo 4 palabras. Es hora, mija, Eduardo. A las 9:30 comenzaron a llegar los miembros del directorio. Los observé desde mi ventana. Hombres y mujeres elegantes, saliendo de carros con chofer, caminando hacia la entrada principal, con esa confianza que dan décadas de éxito empresarial. Algunos los conocía, otros solo de nombre, pero todos habían estado esperando este momento tanto como yo. A las 9:45 sonó mi teléfono interno. Señora Daniela, el señor Rodrigo necesita verla urgentemente en la sala de juntas. Voy para allá. La sala de juntas del piso 25 era el corazón del poder en Industrias Castillo. Mesa de caoba para 20 personas, ventanales que daban a toda la ciudad, cuadros de los fundadores de la empresa observando desde las paredes. Era donde se tomaban las decisiones que afectaban a miles de empleados y millones de bolívares. Cuando entré, Rodrigo estaba parado al frente de la mesa, claramente agitado. Alejandro estaba sentado a su lado, luciendo incómodo. Beatriz estaba allí también, aunque no entendía qué papel podía jugar en una asamblea de accionistas. Daniela, gracias por venir. ¿Pudiste averiguar algo sobre Caracas Investments? Era el momento perfecto para mi última actuación. Investigué todo lo que pude, pero son muy reservados. Lo único que pude confirmar es que efectivamente han estado comprando acciones durante años. ¿Años? Pensé que habías dicho que fue solo en los últimos 2 años. No, Rodrigo. Han estado comprando desde hace mucho más tiempo. Pequeñas cantidades, muy discretamente. Vi cómo la comprensión comenzaba a filtrarse en su cerebro. Sus ojos se agrandaron ligeramente. ¿Cuánto tiempo exactamente? Por lo que pude rastrear, al menos 5 años. 5 años. Repitió las palabras como si fueran en un idioma extranjero. ¿Y cuánto han comprado en total? Es difícil saberlo con exactitud porque usan múltiples empresas pantalla, pero... ¿Pero qué, Daniela? Creo que podrían tener participación mayoritaria. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el aire acondicionado. Rodrigo se desplomó en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Eso es imposible. Yo tengo el 35% directamente. Mi familia controla otro 20% a través de varias estructuras. Rodrigo, lo interrumpí suavemente. Creo que quien esté detrás de esto ha sido mucho más inteligente de lo que pensábamos. A las 10 en punto exactas, comenzaron a llegar los abogados. Reconocí inmediatamente a varios miembros del bufete de Eduardo, elegantes y profesionales, cargando maletines que probablemente contenían el futuro de Industrias Castillo. El notario llegó 5 minutos después, un hombre mayor de cabello blanco que inspiraba respeto inmediato.
Era el mismo que había oficiado la lectura del testamento de Esperanza, pero dudaba que los Castillo hicieran la conexión. «Buenos días», anunció con voz clara. «Soy el doctor Martínez, notario público. Vengo a oficializar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Industrias Castillo, convocada según lo establecido en los estatutos de la empresa». Rodrigo se había recuperado lo suficiente para intentar tomar control de la situación. «Doctor Martínez, soy Rodrigo Castillo, presidente de la empresa. Creo que hay algún malentendido. Nadie en mi directorio convocó esta asamblea». «No hay malentendido, señor Castillo. La asamblea fue convocada por un grupo de accionistas que posee más del 50% de las acciones de la empresa, como está permitido por la ley». «Eso es imposible. Yo conozco a todos los accionistas principales». El notario abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Permítame leerle la lista de accionistas convocantes». Comenzó a enumerar nombres de empresas que yo conocía perfectamente: Caracas Investments, Meridiano Holdings, Inversiones Andinas, Grupo Táchira. Todas eran subsidiarias de Grupo Meridiano, pero para los Castillo eran solo nombres desconocidos. En total, concluyó el notario, estos accionistas poseen el 51.3% de Industrias Castillo. La cifra golpeó a Rodrigo como un puñetazo físico. Se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos por la presión. ¿Quién está detrás de todas esas empresas? Esa información será revelada durante la asamblea, como parte del orden del día. Comenzaron a entrar más personas. Reconocía a algunos de los miembros del directorio que había visto llegar temprano. También llegó Eduardo, imponente en su traje gris, caminando con la confianza de alguien que había ganado más batallas legales de las que podía contar. «Doctor Rodríguez», lo saludó Rodrigo con una voz que intentaba ser controlada. «¿Qué hace usted aquí?» «Represento los intereses de los accionistas convocantes, señor Castillo». «¿Usted? Pero, ¿cómo es posible? ¿Quién son estos accionistas misteriosos?» Eduardo sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante 5 décadas de práctica legal. «Todo será revelado a su debido tiempo, señor Castillo». La sala se llenó rápidamente. Los 7 miembros del directorio tomaron sus lugares en la mesa principal. Rodrigo mantenía su lugar como presidente, pero su autoridad se desvanecía con cada minuto que pasaba. A las 10:15, el notario llamó oficialmente la asamblea al orden. «Señores accionistas, damos inicio a la Asamblea Extraordinaria de Industrias Castillo. El primer punto del orden del día es la revelación de la identidad del grupo accionista convocante». Eduardo se levantó con elegancia. «Doctor Martínez, tengo el honor de representar a Grupo Meridiano, empresa venezolana fundada en 1985, que a través de sus diversas subsidiarias ha adquirido participación mayoritaria en Industrias Castillo». El nombre Grupo Meridiano claramente no significaba nada para Rodrigo, pero vi cómo algunos de los miembros del directorio intercambiaban miradas significativas. «Grupo Meridiano», continuó Eduardo, «ha estado invirtiendo en Industrias Castillo durante los últimos 5 años, reconociendo el potencial de crecimiento de la empresa, especialmente en el área de exportaciones». Alejandro, que había permanecido callado hasta ahora, finalmente habló. «Nunca he oído hablar de Grupo Meridiano». «Es comprensible», respondió Eduardo. «Grupo Meridiano ha mantenido un perfil bajo en el mercado venezolano, prefiriendo operar a través de subsidiarias. Sin embargo, es una empresa sólida con intereses en múltiples sectores». «¿Y qué quieren de nosotros?», preguntó Rodrigo, su voz ahora claramente tensa. «El segundo punto del orden del día», anunció el notario, «es la presentación de la nueva estructura directiva de Industrias Castillo». Eduardo asintió hacia la puerta, y en ese momento entré yo. Pero no entré como Daniela Mendoza, la empleada. Entré como Daniela Mendoza, presidenta y accionista mayoritaria de Grupo Meridiano. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo me miró como si estuviera viendo un fantasma. Alejandro abrió la boca pero no salió ningún sonido. Beatriz, que había estado tomando notas como si esto fuera una reunión normal de negocios, dejó caer su bolígrafo. «Buenos días»,
dije con una voz que era completamente mía por primera vez en 8 años. Soy Daniela Mendoza, presidenta de Grupo Meridiano, y a partir de hoy, presidenta de Industrias Castillo. Rodrigo se levantó tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de broma es esta? No es una broma, Rodrigo. Es justicia. Justicia. Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿De qué diablos estás hablando? Caminé hasta el frente de la sala, hasta el lugar donde Rodrigo había estado parado momentos antes. Desde allí podía ver toda la ciudad a través de los ventanales, toda Caracas extendiéndose hasta el horizonte. Estoy hablando de 8 años trabajando para construir algo que siempre fue mío. Estoy hablando de ser tratada como una empleada de segunda clase en mi propia empresa. Estoy hablando de una familia que creyó que podía robarme mi herencia sin consecuencias. Tu empresa. Rodrigo pronunció las palabras lentamente, como si estuviera tratando de resolver un acertijo imposible. Daniela, no sé qué juego estás jugando, pero... No es un juego, Rodrigo. Soy Daniela Mendoza, hija de Gabriel Mendoza y heredera de Grupo Meridiano, la empresa que tú conoces como tu competidor más exitoso. Vi el momento exacto en que la comprensión llegó a sus ojos. Era como ver a alguien recibir una descarga eléctrica. Gabriel Mendoza. Pero él murió hace 15 años. Y tenía una hija, pero ella también. Murió en un accidente de tráfico con sus padres cuando tenía 10 años. Terminé la frase. Esa era la historia oficial. La verdad es que mis padres murieron, pero yo sobreviví. Eduardo me crió y me preparó para tomar control de Grupo Meridiano cuando fuera lo suficientemente mayor. Alejandro finalmente encontró su voz. Eso es imposible, te conozco. Eres contadora, viniste de una universidad pública, no tienes familia. Vine de la Universidad Católica Andrés Bello, que no es exactamente una universidad pública. Y todo lo demás era parte de una identidad cuidadosamente construida para poder estudiar a la competencia desde adentro. Beatriz, que había estado escuchando en shock, súbitamente se levantó. Esto es ridículo. No pueden simplemente aparecer y robar una empresa. La miré directamente por primera vez desde que había comenzado la asamblea. Robar, Beatriz, es lo que tú hiciste cuando destruiste mi matrimonio. Robar es lo que Rodrigo hizo cuando permitió que Esperanza cambiara su testamento para quitarme mi herencia. Yo no estoy robando nada. Estoy tomando lo que siempre fue mío. Pero la herencia de mi madre, comenzó Alejandro. La herencia de tu madre, lo interrumpí, representa menos del 0.5% del valor real de Industrias Castillo. Ustedes estaban peleando por migajas mientras yo controlaba el banquete. El notario se aclaró la garganta. Si me permiten, procedamos con el tercer punto del orden del día, la votación para la nueva junta directiva. Eduardo se levantó otra vez. Grupo Meridiano propone a Daniela Mendoza como nueva presidenta de Industrias Castillo, con poderes ejecutivos completos. Uno por uno, los miembros del directorio levantaron sus manos en aprobación. 4 votos a favor. Los otros 3, incluyendo Rodrigo, se abstuvieron, claramente aún en shock. La moción es aprobada, anunció el notario. Señora Mendoza, oficialmente la nombro presidenta de Industrias Castillo. Me volteé hacia Rodrigo, que seguía parado junto a su silla volcada, su rostro ahora completamente pálido. Rodrigo, tienes 1 hora para limpiar tu oficina. Alejandro, lo mismo. Beatriz. La miré con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Tú nunca trabajaste aquí realmente, así que no tienes nada que recoger. No puedes hacer esto, murmuró Rodrigo. No así. No después de todo lo que hemos construido juntos. Juntos. Repetí la palabra con incredulidad. Rodrigo, durante 8 años me trataste como a una empleada prescindible. Nunca reconociste mis logros. Nunca me diste el crédito que merecía. Y cuando tuviste la oportunidad de hacer lo correcto con la herencia de Esperanza, elegiste la traición. Me acerqué a él hasta quedar a solo unos centímetros. Ahora vas a descubrir qué se siente ser prescindible. La asamblea terminó con formalidades legales, firmas, documentos,
transferencias oficiales de poder. Pero para mí, el momento importante había pasado. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre de ser quien realmente era. Cuando todos se fueron, me quedé sola en la sala de juntas, mirando hacia la ciudad que ahora veía desde una perspectiva completamente diferente. Ya no era Daniela Mendoza, la empleada que había perdido su herencia. Era Daniela Mendoza, la mujer que había recuperado su imperio. La primera cosa que hice después de que se vaciara la sala de juntas fue caminar hasta la oficina de Rodrigo. Mi oficina ahora. Durante 30 años, ese espacio había sido el centro del poder en Industrias Castillo. Ahora me pertenecía por derecho propio. Rodrigo estaba allí, metiendo documentos en una caja de cartón con movimientos mecánicos. Sus manos temblaban ligeramente. Y cuando me vio entrar, se detuvo como si fuera un animal atrapado en los faros de un carro. ¿Viniste a humillarme más? Vine a hablar. No tenemos nada de qué hablar. Me senté en uno de los sillones de cuero frente a su escritorio, el mismo donde había recibido regaños durante años, donde había tenido que defender cada una de mis decisiones, donde había sido tratada como una empleada más, a pesar de que mis resultados superaban a todos los demás. Creo que sí tenemos mucho de qué hablar. Rodrigo dejó la caja y se sentó pesadamente en su silla. Se veía mayor de lo que recordaba, como si las últimas 2 horas hubieran añadido 10 años a su rostro. ¿Desde cuándo sabías que ibas a hacer esto? Desde el momento en que Esperanza cambió su testamento. Pero ya controlabas la empresa desde antes. Sí, pero nunca había tenido intención de revelarlo. Mi plan original era mantener el control silencioso, permitir que siguieras dirigiendo las operaciones diarias, mientras yo me enfocaba en el crecimiento estratégico. ¿Y qué cambió? Lo miré directamente a los ojos, buscando algún rastro del hombre que una vez había respetado. Tú cambiaste todo cuando decidiste que yo no merecía ni siquiera una migaja de lo que había ayudado a construir. Cuando permitiste que tu hijo destruyera nuestro matrimonio sin consecuencias. Cuando elegiste darle mi lugar a una mujer que no sabe la diferencia entre una exportación y una importación. Rodrigo se pasó las manos por el cabello gris. Esperanza quería proteger a la familia. Beatriz es la madre del próximo heredero Castillo. El próximo heredero Castillo. Repetí las palabras con una risa seca. Rodrigo, ¿no entiendes todavía lo que ha pasado aquí? Ya no hay una dinastía Castillo. Industrias Castillo ahora es parte de Grupo Meridiano. Tu apellido ya no está en el tope de la cadena alimentaria. La realidad finalmente pareció penetrar en su mente. Vi cómo sus hombros se hundían, como si el peso de toda una vida se hubiera asentado sobre él de golpe. 30 años, murmuró. 30 años construyendo esto. Y 30 años tratándome como si fuera prescindible. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía más allá del vidrio. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a destruir todo lo que construimos? Al contrario. Voy a hacer que Industrias Castillo sea más exitosa de lo que jamás soñaste. La diferencia es que ahora lo haré abiertamente, sin tener que fingir que mis ideas vienen de otra persona. ¿Y nosotros? ¿Alejandro y yo? Alejandro tiene talento para las ventas nacionales. Si puede mantener su vida personal separada de su trabajo, tiene futuro en la empresa, en un puesto apropiado para sus habilidades. ¿Y yo? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Era el momento para el cual me había estado preparando durante días. Tú, Rodrigo, vas a descubrir qué se siente ser jubilado. ¿Jubilado? Tengo 58 años. Y una pensión muy generosa que te permitirá vivir cómodamente el resto de tu vida. También tienes tus acciones, que bajo mi dirección probablemente valdrán mucho más en los próximos años. No quiero tu caridad. No es caridad. Es reconocimiento por los años que dedicaste a construir esta empresa. A pesar de todo lo que ha pasado, respeto lo que lograste aquí. Rodrigo me miró con una expresión que no pude descifrar completamente.
¿Sorpresa? ¿Gratitud? ¿Resentimiento? ¿Por qué? Después de todo lo que te hice, ¿por qué no simplemente destruirme completamente? Me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé una última vez. Porque a diferencia de ti, Rodrigo, yo no confundo la justicia con la venganza. Dejé a Rodrigo en su oficina vacía y bajé al piso 15, mi antigua oficina. Patricia estaba allí, organizando papeles con esa eficiencia que siempre había admirado en ella. Patricia, necesito hablar contigo. Por supuesto, aunque debo confesar que no entiendo nada de lo que está pasando. Los rumores corren como fuego por todo el edificio. ¿Qué rumores? Que hubo una especie de golpe corporativo, que tú de alguna manera tomaste control de la empresa, que Rodrigo y Alejandro fueron despedidos. Me senté en mi antigua silla por última vez. Los rumores son básicamente ciertos. ¿Cómo es eso posible, Daniela? Le expliqué todo. ¿Quién era realmente? ¿Cómo había llegado a Industrias Castillo? ¿Por qué había mantenido en secreto mi verdadera identidad durante tantos años? Patricia escuchó en silencio, sus ojos agrandándose cada vez más con cada revelación. Cuando terminé, se quedó callada durante un largo momento. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que tiene perfecto sentido. Siempre me pregunté cómo alguien tan joven había desarrollado tanta intuición para los negocios internacionales. Ahora entiendo que no era intuición, era conocimiento heredado. ¿Estás molesta porque nunca te lo dije? ¿Molesta? Daniela, estoy impresionada. Todo este tiempo trabajé para la heredera de uno de los grupos empresariales más importantes del país y nunca lo supe. Patricia se levantó y comenzó a caminar por la oficina. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Con el departamento, con todos nosotros? El departamento va a crecer, mucho. Tengo planes para expandir las operaciones de exportación a toda América Latina y eventualmente a Europa y Asia. ¿Y conmigo? Contigo. Sonreí por primera vez en días. Patricia, ¿te gustaría ser la directora de operaciones internacionales de Industrias Castillo? Su boca se abrió en shock. ¿Directora? ¿Yo? Conoces mejor que nadie cómo funciona este departamento. Has trabajado conmigo en cada gran contrato de los últimos 5 años. No hay nadie más calificado para el puesto. Pero yo no tengo título universitario. Solo terminé bachillerato. Patricia, en los próximos meses vas a tener la oportunidad de estudiar administración de empresas en el programa ejecutivo que vamos a crear en alianza con la universidad. Mientras tanto, vas a aprender sobre la marcha, como has estado haciendo toda tu vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No puedo creer que esto esté pasando. Créelo. Y Patricia, esto es solo el comienzo. El resto del día lo pasé en reuniones. Primero con Eduardo, revisando todos los aspectos legales de la transición. Luego con los otros miembros del directorio, explicándoles mi visión para el futuro de Industrias Castillo. Finalmente, con los gerentes de nivel medio, tranquilizándolos sobre la estabilidad de sus empleos y explicándoles que los cambios serían positivos, no destructivos. A las 6 de la tarde, cuando el edificio comenzaba a vaciarse, subí al piso 25. La oficina que había sido de Rodrigo ahora era oficialmente mía, pero se sentía extraña, demasiado grande, demasiado imponente. Decidí que la renovaría completamente. Cambiaría los muebles, los colores, la distribución. Nada del viejo régimen permanecería. Estaba revisando los estados financieros más recientes cuando sonó el intercomunicador. Señora Mendoza, hay alguien aquí que quiere verla. ¿Quién es? Dice que es Alejandro Castillo, mi exesposo. El hombre que había compartido mi cama durante 8 años mientras planeaba abandonarme por su secretaria. Parte de mí quería decirle que se fuera al diablo, pero otra parte, la parte profesional que siempre prevalecía, sabía que era mejor aclarar las cosas de una vez. «Que pase». Alejandro entró a la oficina con pasos vacilantes. Llevaba el mismo traje que había usado en la mañana, pero ahora estaba arrugado
y su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello. Se veía como un hombre que había perdido una guerra. «Hola, Daniela. Alejandro. ¿Puedo sentarme?» «Es tu oficina también, por ahora». Se sentó en el mismo sillón donde había estado Rodrigo esa mañana. Parecía más pequeño de lo que recordaba, menos imponente. No sé ni por dónde empezar. Empieza por el principio. ¿Cuándo te diste cuenta de que ya no me amabas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Claramente había venido preparado para otra conversación. No es que dejara de amarte. Alejandro, por favor. Hemos pasado mucho más allá del punto de las mentiras piadosas. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que recordaba de nuestros primeros años de matrimonio cuando estaba nervioso. Hace como 2 años, tal vez 3. Las cosas se habían vuelto rutinarias entre nosotros. Rutinarias. Tú estabas siempre trabajando, siempre pensando en nuevos mercados, nuevos contratos. Y yo me sentía como si fuera solo otra tarea en tu lista de cosas por hacer. Estaba trabajando para hacer crecer la empresa de tu familia. Lo sé. Y eras brillante en eso. Demasiado brillante, tal vez. ¿Demasiado brillante? Daniela, siempre fuiste más inteligente que yo. Siempre tuviste mejores ideas, mejores instintos para los negocios. Al principio eso me atraía. Pero después comenzó a hacerme sentir pequeño. La honestidad en su voz me sorprendió. Durante 8 años de matrimonio, Alejandro nunca había admitido que se sentía intimidado por mi éxito. Así que buscaste a alguien que te hiciera sentir grande. Beatriz me admiraba. Me hacía sentir como si fuera el hombre más inteligente del mundo. Era fácil estar con ella. Fácil. Repetí la palabra con amargura. Sí, supongo que sería fácil estar con alguien que no cuestiona tus decisiones o que no tiene opiniones propias sobre el futuro de la empresa. Daniela, quiero que sepas que lo siento. No la manera en que terminó nuestro matrimonio, no las mentiras. Te merecías algo mejor. Sí, me lo merecía. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos, no sé, ser amigos? ¿Trabajar juntos profesionalmente? Lo estudié durante un largo momento. Alejandro había sido una parte importante de mi vida durante 8 años. Habíamos compartido sueños, planes, camas, conversaciones hasta altas horas de la madrugada. En algún momento, lo había amado genuinamente, pero ese momento había pasado. Alejandro, puedes quedarte en la empresa. Tienes talento para las ventas nacionales y conoces bien a nuestros clientes locales. Pero nunca volveremos a ser amigos, y definitivamente nunca volveremos a ser pareja. Entiendo. ¿Y Beatriz? ¿Qué pasa con ella? ¿La amas realmente? ¿O solo te gusta cómo te hace sentir? La pregunta lo hizo callar durante un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Honest, no lo sé. Bueno, tienes tiempo para averiguarlo. Pero Alejandro... Sí, la próxima vez que estés en una relación seria, sé honesto desde el principio. Tanto contigo mismo como con la otra persona. Las mentiras tienen una manera de salir a la luz eventualmente. Después de que se fue, me quedé sola en la oficina mirando hacia la ciudad. Las luces de Caracas comenzaban a encenderse, creando ese paisaje urbano que siempre me había parecido hermoso desde las alturas. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre de ser quien realmente era. Y eso, descubrí, era tanto liberador como aterrador. 3 meses después de la asamblea que cambió mi vida, Industrias Castillo era una empresa completamente diferente. Desde mi oficina renovada en el piso 25, podía ver no solo la transformación física del edificio, sino también la energía renovada que fluía por cada departamento. La primera gran decisión que tomé fue cambiar el nombre. Industrias Castillo se convirtió en Meridiano Industries, conectando oficialmente la empresa con el grupo empresarial que siempre había sido su verdadero dueño. El cambio de logo en la fachada del edificio había sido simbólico. Adiós al pasado. Bienvenido el futuro.
Patricia había resultado ser incluso mejor directora de operaciones de lo que había imaginado. Su comprensión intuitiva de las necesidades de los clientes, combinada con la formación ejecutiva que estaba recibiendo 3 noches por semana en la universidad, la había convertido en una fuerza imparable. En solo 3 meses, había reestructurado completamente nuestros procesos de logística y había expandido nuestras operaciones a Chile y Argentina. «Buenos días, jefa», me saludó cuando entró a mi oficina esa mañana de martes, con su habitual sonrisa y una taza de café humeante. «Buenos días, Patricia. ¿Cómo van las negociaciones con los colombianos?» «Excelente. Finalmente aceptaron nuestros términos para el contrato de 5 años. Vamos a ser sus proveedores exclusivos de materiales industriales para toda la región del Valle del Cauca». «¿Y los brasileños?» «Ahí es donde tengo buenas noticias. Recibí una llamada esta mañana de Sao Paulo. Quieren expandir nuestro contrato para incluir también Río de Janeiro y Brasilia». Sonreí mientras revisaba los números en mi computadora. Los ingresos de Meridiano Industries habían crecido un 40% en solo 3 meses. Parte del crecimiento venía de la expansión natural de mercados que habíamos estado planeando durante años, pero otra parte venía de la confianza renovada que proyectábamos como empresa. ¿Sabes qué es lo más interesante, Patricia? Que, cuando era solo la gerente de exportaciones, tenía que justificar cada decisión, pelear por cada presupuesto, convencer a Rodrigo de que mis ideas tenían sentido. Ahora que soy la presidenta, los mismos clientes que antes veían a Industrias Castillo como una empresa provincial venezolana nos ven como un jugador regional serio. Es increíble lo que un poco de autoridad real puede hacer por la reputación de una empresa. Patricia tenía razón. La autoridad real. Durante 8 años había tenido todas las ideas, pero ningún poder real para implementarlas sin obstáculos burocráticos. Ahora tenía a ambos. ¿Cómo está el nuevo equipo adaptándose? Muy bien. Los jóvenes que contratamos de las universidades están hambrientos de oportunidades y los empleados más antiguos están emocionados de trabajar finalmente en una empresa que recompensa el mérito real. Habíamos contratado 20 nuevos empleados en 3 meses, principalmente ingenieros y administradores recién graduados de las mejores universidades del país. También habíamos promocionado a varios empleados de nivel medio que habían estado siendo subutilizados bajo la gestión anterior. ¿Y Alejandro? Patricia hizo una mueca casi imperceptible. Alejandro está adaptándose. Sus números de ventas nacionales son buenos, pero claramente está luchando con ya no ser parte del círculo de poder. No me sorprendía. Alejandro había pasado toda su vida adulta, siendo el hijo del jefe, con acceso automático a las decisiones importantes. Ahora era simplemente otro gerente departamental, y según todos los reportes, no estaba manejando bien la transición. ¿Ha habido algún problema específico? Nada que no pueda manejar. Ocasionalmente trata de usar su historia con la empresa para saltarse protocolos, pero los otros gerentes ya saben que eso no funciona aquí. Bien. ¿Y Beatriz? Ah, esa es una historia interesante. Patricia se sentó con esa expresión que ponía cuando tenía chismes particularmente jugosos. ¿Qué pasó? Aparentemente, Beatriz ha estado tratando de conseguir trabajo en otras empresas desde que perdió su acceso aquí, pero resulta que su reputación como la mujer que destruyó un matrimonio para conseguir una posición económica la ha precedido en todos lados. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción al escuchar eso. No porque deseara mal a Beatriz específicamente, sino porque era agradable saber que las acciones tenían consecuencias reales. ¿Y el bebé? Nació la semana pasada. Un niño, como habían dicho. Alejandro se tomó algunos días libres. Un niño. En otra vida, ese habría sido mi hijastro. En otra vida, habría estado emocionada por la llegada de un nuevo miembro a la familia. Pero esa vida parecía tan lejana ahora que casi no podía recordar cómo se había sentido. Espero que sea un padre mejor de lo que fue esposo. Desde que nació el bebé, Alejandro ha estado llegando temprano y yéndose a las 5 en punto todos los días. Aparentemente está tomando en serio lo de ser papá. Era algo, supongo. Al menos el niño tendría un padre presente.
algo que yo nunca había tenido después de los 10 años. Pasamos el resto de la mañana revisando los planes de expansión para el próximo trimestre. Eduardo había estado trabajando con gobiernos regionales para identificar oportunidades de infraestructura en toda América Latina. Si nuestros cálculos eran correctos, Meridiano Industries podría convertirse en uno de los principales proveedores de materiales industriales para la construcción de carreteras, puentes y aeropuertos en toda la región. A la 1 de la tarde, recibí una llamada que no esperaba. «Señora Mendoza, tiene una llamada del señor Rodrigo Castillo». Rodrigo. En 3 meses no habíamos hablado ni una sola vez. Me había enterado por Patricia que había estado viviendo tranquilamente en su casa de la Lagunita, aparentemente dedicando su tiempo a la jardinería y a leer biografías de empresarios. Una vida muy diferente a los 30 años de reuniones, decisiones y estrés corporativo. «Pásemelo». «¿Daniela?» Su voz sonaba diferente, más suave, menos autoritaria, casi humilde. «Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?» «Bien, mejor de lo que esperaba, en realidad. ¿Tienes un momento para hablar?» «Por supuesto. No por teléfono. ¿Podrías venir a almorzar? Hay algo que quiero mostrarte». La invitación me sorprendió completamente. ¿Qué podría querer mostrarme Rodrigo después de 3 meses de silencio? ¿Dónde? En mi casa. Cocino yo. Rodrigo cocinando. Eso sí que era una novedad. Durante todos los años que lo conocí, Rodrigo nunca había puesto un pie en la cocina. Eso era trabajo para las empleadas domésticas o para las esposas. «Está bien. Estaré allí a las 2». La casa de Rodrigo en la Lagunita había sido siempre imponente. 2 pisos, jardines elaborados, piscina y una vista espectacular del Valle de Caracas. Pero cuando llegué esa tarde, algo era diferente. Los jardines que antes eran mantenidos por un ejército de jardineros profesionales, ahora tenían un aspecto más natural, más vivido. Había verduras creciendo donde antes había solo flores ornamentales. Rodrigo me recibió en la puerta, y tuve que hacer un esfuerzo para no mostrar mi sorpresa. Había perdido peso, su cabello gris había crecido un poco más largo de lo que solía usar, y llevaba jeans y una camisa de algodón en lugar de su uniforme perpetuo de trajes italianos. «Daniela, gracias por venir. Gracias por invitarme». Me guió a través de la casa hacia la terraza trasera, donde había preparado una mesa con vista a sus nuevos jardines. El aroma que venía de la cocina era sorprendentemente apetitoso. «Espero que te guste el pescado. Hice pargo rojo con vegetales de mi propio jardín». «¿Tu propio jardín?» «Sí». Sonrió con una expresión que no le había visto nunca. «Resulta que soy bastante bueno cultivando cosas. ¿Quién lo habría imaginado?» Durante el almuerzo, hablamos de temas superficiales. El clima, los cambios en Caracas, las noticias internacionales. Rodrigo parecía genuinamente interesado en escuchar mis perspectivas sobre todo, algo que definitivamente era nuevo. Fue solo cuando terminamos de comer que finalmente llegó al punto de la invitación. «Daniela, quería mostrarte algo». Me llevó a su estudio, una habitación que antes había estado llena de trofeos empresariales, fotografías con políticos y estantes de libros sobre estrategia corporativa. Ahora los estantes tenían libros sobre jardinería, cocina y biografías de filósofos. Pero lo que realmente llamó mi atención fue lo que estaba en su escritorio. Era una carpeta gruesa titulada Fundación Esperanza Castillo. ¿Una fundación? He estado trabajando en esto durante los últimos 2 meses. Una fundación educativa para jóvenes huérfanos, especialmente niñas que quieren estudiar administración de empresas. Abrí la carpeta y comencé a leer. Era un plan detallado para una fundación que proporcionaría becas universitarias, mentorías profesionales y oportunidades de pasantías para jóvenes sin recursos familiares. Rodrigo, esto es impresionante. Mi esposa siempre creyó en la educación como la gran igualadora, y después de todo lo que ha pasado, me di cuenta de que tal vez había perdido de vista lo que realmente importa. ¿Qué necesitas de mí?
Meridiano Industries es ahora una de las empresas más exitosas de Venezuela. Una asociación con ustedes le daría credibilidad inmediata a la fundación. Continué leyendo los documentos. El plan era sólido, bien pensado, y claramente algo en lo que Rodrigo había invertido mucho tiempo y reflexión. También, continuó, quería pedirte perdón. Levanté la vista de los papeles. ¿Perdón? Por 30 años, dirigí Industrias Castillo como si fuera mi reino personal. Tomé decisiones basadas en lo que era mejor para mi familia, no necesariamente en lo que era justo o correcto. Contigo, específicamente, fui ciego a tu valor real porque estaba muy enfocado en mantener el control. La honestidad en su voz me sorprendió. Este no era el Rodrigo que había conocido durante 8 años. Y cuando Esperanza cambió su testamento, yo sabía que era injusto. Sabía que tú merecías reconocimiento por todo lo que habías hecho por la empresa, pero elegí proteger lo que veía como los intereses de mi familia. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que los verdaderos intereses de mi familia habrían sido mejor servidos tratándote como la familia que ya eras. Se sentó en la silla frente a mí, y por primera vez desde que lo conocía, Rodrigo Castillo parecía vulnerable. No espero que me perdones, pero quería que supieras que entiendo que estaba equivocado. Miré hacia el jardín a través de la ventana del estudio. Los vegetales que Rodrigo había plantado crecían en filas ordenadas, evidencia de paciencia y cuidado que nunca había asociado con él. Rodrigo, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. ¿Eso significa que considerarás apoyar la fundación? Significa que Meridiano Industries será el primer patrocinador corporativo de la Fundación Esperanza Castillo. Su sonrisa fue genuina, sin la calculación estratégica que había caracterizado todas nuestras interacciones anteriores. Gracias, Daniela. Esto significa mucho para mí. Mientras conducía de regreso a la oficina esa tarde, reflexioné sobre lo surreal que había sido el almuerzo. El hombre que había orquestado mi exclusión de la familia Castillo ahora me pedía ayuda para honrar la memoria de su esposa ayudando a jóvenes en situaciones similares a la mía. La vida tenía una manera extraña de completar círculos. Cuando llegué a la oficina, Patricia me esperaba con una sonrisa maliciosa. ¿Cómo estuvo el almuerzo con el ex jefe? Revelador. Muy revelador. ¿Buenas o malas revelaciones? Buenas, creo. Vamos a tener una nueva iniciativa de responsabilidad social corporativa. Le expliqué sobre la fundación y nuestro nuevo papel como patrocinadores. Patricia escuchó con interés creciente. ¿Sabes qué me parece perfecto de esto? ¿Qué? Que estás usando tu éxito para crear oportunidades para otras personas que vienen de donde tú vienes. Es como cerrar el círculo. Tenía razón. La niña huérfana que había tenido la suerte de tener un padrino como Eduardo, ahora tenía el poder de crear esas mismas oportunidades para otras. Patricia, quiero que agregues algo a tus responsabilidades. ¿Qué? Vas a ser la directora ejecutiva de la Fundación Esperanza Castillo por parte de Meridiano Industries. ¿En serio? En serio. ¿Quién mejor que alguien que entiende lo que significa trabajar duro para conseguir oportunidades? Esa noche, mientras revisaba los números finales del día desde mi apartamento, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Daniela, soy Alejandro. Quería agradecerte por mantenerme en la empresa a pesar de todo. Sé que no lo merecía. El bebé está bien. Se llama Gabriel, como tu padre. Pensé que te gustaría saberlo. Gabriel. Habían nombrado al bebé como mi padre. Era un gesto pequeño, pero significativo. Una rama de olivo extendida a través de las complicaciones de nuestro pasado compartido. Respondí simplemente: espero que sea un niño feliz y saludable. 3 meses atrás, había perdido una herencia que creía que me pertenecía. Ahora tenía un imperio que realmente me pertenecía. Y más importante aún, tenía la oportunidad de usar ese poder para algo más grande que yo misma. La venganza, descubrí,
Era mucho menos satisfactoria que la justicia, pero la justicia combinada con propósito era extraordinariamente poderosa. Un año después de aquella asamblea que cambió mi vida, me encontré parada en el cementerio del Este, frente a las tumbas de mis padres. Era una mañana de diciembre, con esa brisa fresca que caracteriza los mejores días de Caracas, cuando el clima permite respirar profundamente sin el agobio del calor tropical. Había venido aquí cada año desde los 10 años, pero esta vez era diferente. Por primera vez, no venía como la niña huérfana que había perdido todo, sino como la mujer que había recuperado el legado de su familia y lo había convertido en algo aún más grande. «Papá, mamá», murmuré, colocando flores frescas en ambas tumbas. «Creo que finalmente entiendo lo que ustedes querían que aprendiera». El viento movió las hojas de los árboles que sombreaban el cementerio, y por un momento me pareció escuchar una respuesta en ese susurro natural. Meridiano Industries había cerrado el año con un crecimiento del 180% comparado con el año anterior. Habíamos expandido operaciones a 8 países de América Latina. Habíamos abierto oficinas en Miami y Madrid. Y habíamos sido reconocidos como la empresa de materiales industriales de más rápido crecimiento en la región. Pero más importante que los números era lo que habíamos construido. Una cultura empresarial basada en el mérito, la innovación y la responsabilidad social. La Fundación Esperanza Castillo había otorgado su primera ronda de becas en septiembre. 20 jóvenes, 18 de ellas mujeres, habían comenzado estudios universitarios con el apoyo completo de la Fundación. Patricia había resultado ser una directora ejecutiva excepcional, combinando su pragmatismo natural con una pasión genuina por ayudar a otros que venían de circunstancias difíciles. ¿Sabían que iba a terminar así?, pregunté a las lápidas de mármol. ¿Sabían que perder la herencia de los Castillo me llevaría a recuperar la nuestra? Una pareja mayor pasó caminando por el sendero, tomados de la mano, llevando flores para sus propios seres queridos. Me hicieron pensar en Eduardo, que a sus 72 años seguía siendo mi mentor más valioso y mi conexión más fuerte con mis padres. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Patricia. La delegación brasileña confirmó para el lunes. Quieren firmar el contrato de exclusividad para todo el sureste de Brasil. Vamos a necesitar una oficina en São Paulo. Sonreí mientras guardaba el teléfono. Hace 2 años, un contrato así habría representado el logro más grande de mi carrera. Ahora era simplemente otro paso en la construcción de algo más ambicioso. Cuando regresé a mi apartamento esa tarde, encontré una invitación esperándome. Era para la boda de Alejandro y Beatriz, programada para febrero. Aparentemente habían decidido formalizar su relación ahora que tenían un hijo. No sentí dolor al leer la invitación. No sentí rabia, ni siquiera la satisfacción amarga que había esperado. Simplemente sentí nada. Alejandro formaba parte de mi pasado, un capítulo cerrado en una historia que había continuado hacia lugares mucho más interesantes. Decidí que asistiría a la boda, no porque sintiera alguna obligación emocional, sino porque sería una buena oportunidad para demostrar que había superado completamente esa etapa de mi vida. La semana siguiente trajo noticias inesperadas. Eduardo me llamó a primera hora del lunes con información que cambiaría nuevamente el panorama empresarial de la familia. «Mija, ¿tienes tiempo para venir a mi oficina? Hay algo importante que debemos discutir». «Por supuesto, padrino. ¿Es urgente?» «Digamos que es significativo». 1 hora después, estaba sentada en su oficina, bebiendo el mismo café fuerte que había tomado allí durante décadas. Eduardo tenía esa expresión que ponía cuando estaba a punto de revelar información que cambiaría el juego completamente. «Daniela, ¿qué sabes sobre Grupo Occidental?» Grupo Occidental era uno de los conglomerados empresariales más grandes de Colombia, con intereses en todo desde telecomunicaciones hasta agricultura. Son grandes, muy grandes. ¿Por qué? Porque han estado observando muy de cerca el crecimiento de Meridiano Industries y tienen una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Eduardo abrió una carpeta y sacó documentos que claramente habían sido preparados por abogados de primer nivel.
Quieren formar una alianza estratégica que convertiría a Meridiano Industries en su división de materiales industriales para toda América Latina. Mantendrías control operativo completo, pero tendrías acceso a su red de distribución, su capital y sus conexiones gubernamentales. Estudié los números. La propuesta era extraordinaria. Con el respaldo de Grupo Occidental, Meridiano Industries podría expandirse a mercados que tardaríamos años en penetrar por nuestra cuenta. ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. Es una propuesta genuinamente beneficiosa para ambas partes. Ellos obtienen acceso a nuestra expertise y nuestros productos. Nosotros obtenemos escala continental. ¿Y mi control? Se mantiene intacto. De hecho, la propuesta incluye la opción de comprar su participación después de 5 años, si decides que quieres independencia completa nuevamente. Era el tipo de oportunidad que aparece una vez en la vida. El tipo de decisión que podría transformar a Meridiano Industries de una empresa regional exitosa en un jugador global. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Tienen una reunión programada en Bogotá para la próxima semana. Les gustaría que vinieras a presentar tu visión para la expansión regional. Diles que sí. Eduardo sonrió con esa expresión de orgullo paternal que había visto en su rostro cuando era niña y lograba algo especial. Tu padre habría estado muy orgulloso, mija. No solo por el éxito empresarial, sino por la mujer en la que te has convertido. Padrino, ¿puedo preguntarte algo que siempre me ha dado curiosidad? Por supuesto. ¿Papá alguna vez sospechó que terminaría dirigiendo Grupo Meridiano tan joven? Eduardo se recostó en su silla, sus ojos tomando esa mirada distante que aparecía cuando recordaba el pasado. Tu padre siempre supo que eras especial, pero creo que incluso él se habría sorprendido por la manera en que has manejado todo esto. ¿En qué sentido? Gabriel era un hombre brillante, pero también era, digamos, más directo en su enfoque. Si alguien lo hubiera traicionado como te traicionaron los Castillo, habría buscado destruirlos completamente. ¿Y yo no lo hice? Tú hiciste algo mucho más sofisticado. Los convertiste en aliados involuntarios de tu propio éxito. Rodrigo ahora trabaja contigo en la fundación. Alejandro sigue siendo parte de tu equipo. Incluso Beatriz, indirectamente, contribuyó a tu liberación de una situación que te limitaba. Era una perspectiva interesante. En lugar de destruir a mis enemigos, los había transformado en elementos útiles de mi nueva realidad. ¿Crees que fue intencional? Creo que revela algo fundamental sobre tu carácter. Tienes la inteligencia estratégica de tu padre, pero también tienes algo que él nunca tuvo. La sabiduría emocional, para ver las posibilidades a largo plazo, en lugar de solo las ganancias inmediatas. Esa noche, mientras preparaba mi presentación para la reunión en Bogotá, reflexioné sobre el año que había pasado. 12 meses atrás, había estado sentada en la oficina de un notario, escuchando cómo mi herencia era entregada a otra persona. Había sentido que mi mundo se acababa. Ahora entendía que en realidad había sido el comienzo de mi verdadero mundo. La herencia que los Castillo me habían quitado habría sido una cantidad fija de dinero y propiedades, cómoda, pero limitada. Lo que había construido en su lugar era un imperio creciente con potencial ilimitado. Más importante aún, había construido algo que era genuinamente mío. No por matrimonio, no por adopción familiar, no por circunstancias, sino por mérito, visión y trabajo duro. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Rodrigo. Daniela, la primera graduación de la fundación será en marzo. ¿Te gustaría dar el discurso principal? Creo que tu historia inspiraría a las jóvenes. Respondí inmediatamente. Sería un honor. Otra invitación llegó esa semana, esta vez de la Universidad Católica Andrés Bello. Querían otorgarme un doctorado honoris causa en Administración de Empresas por mi contribución al desarrollo empresarial de Venezuela. La ceremonia sería en abril. Los reconocimientos seguían llegando, pero lo que más me satisfacía era ver cómo las decisiones que había tomado tenían impacto real en las vidas de otras personas. Los empleados de Meridiano Industries tenían mejores salarios, mejores beneficios y más oportunidades de crecimiento que nunca antes.
Los becarios de la fundación estaban superando todas las expectativas académicas. Incluso Alejandro parecía más feliz y centrado ahora que tenía un hijo y responsabilidades claras en lugar de expectativas vagas sobre heredar poder. La boda de Alejandro y Beatriz resultó ser una revelación final. Cuando llegué a la iglesia en Las Mercedes, vestida elegantemente pero sin ostentación, las reacciones fueron inmediatas. Algunos invitados me miraron con curiosidad, otros con respeto, y algunos con esa combinación de admiración y envidia que las personas exitosas aprenden a reconocer. Pero lo más interesante fue la reacción de los novios. Alejandro se veía genuinamente feliz de verme, sin la incomodidad que había caracterizado nuestros encuentros anteriores. Beatriz, por su parte, me saludó con una cordialidad que parecía sincera. «Daniela, gracias por venir», me dijo después de la ceremonia. «Sé que no era fácil para ti». «En realidad, fue muy fácil», respondí honestamente. «Espero que sean muy felices juntos». «Quería pedirte perdón», continuó, claramente nerviosa. «Por todo lo que pasó, no fue mi mejor momento. Beatriz, todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Lo importante es lo que aprendemos de ellos. ¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Alguna vez me odiaste? ¿Por todo lo que pasó?» La pregunta me sorprendió por su directa honestidad. «No», respondí después de pensarlo. «Nunca te odié. Al principio estaba dolida, luego estaba molesta, pero nunca sentí odio. Al final, me hiciste un favor sin saberlo». «¿Un favor?» «Me liberaste de una vida que no era realmente mía». Durante la recepción, observé a la nueva familia Castillo. Alejandro cargaba a su hijo Gabriel con una ternura que nunca había visto en él durante nuestro matrimonio. Beatriz parecía genuinamente enamorada, no de la posición social o la seguridad económica, sino del hombre. Rodrigo, que había asistido como abuelo orgulloso, me presentó a otros invitados como mi exnuera, que ahora es mi socia en la fundación. Era extraño cómo las relaciones podían transformarse cuando las expectativas cambiaban. Cuando me fui esa noche, me sentí completamente en paz con mi pasado. No porque hubiera perdonado u olvidado, sino porque había trascendido la necesidad de que mi presente fuera definido por lo que había perdido. 6 meses después, Meridiano Industries firmó la alianza con Grupo Occidental. La ceremonia se realizó en Bogotá, con representantes de gobiernos de toda América Latina presentes. Patricia, que ahora era oficialmente vicepresidenta ejecutiva de la empresa, estaba a mi lado cuando firmé los documentos que convertirían a nuestra empresa en la división de materiales industriales más grande de América Latina. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me preguntó Patricia mientras volábamos de regreso a Caracas esa noche. ¿Qué? Que hace 2 años tú estabas explicándome cómo llenar formularios de exportación. Ahora estoy sentada en un jet privado después de ayudar a cerrar el deal empresarial más grande en la historia de Venezuela. ¿Y cómo se siente? Se siente como si fuera exactamente donde se supone que debo estar. Entendía perfectamente lo que quería decir. Mientras el avión volaba sobre las montañas que rodean Caracas, pensé en la pregunta que me había hecho a mí misma tantas veces durante el último año. ¿Qué habría pasado si los Castillo nunca me hubieran quitado la herencia? La respuesta era clara. Habría sido cómoda, pero nunca habría descubierto mi verdadero potencial. Habría sido la esposa de Alejandro y la nuera favorita de Rodrigo, pero nunca habría sido Daniela Mendoza en toda su magnitud. La herencia que perdí habría valido algunos millones de bolívares. El imperio que construí valía cientos de millones de dólares, pero más importante que el dinero era el legado. Mi padre había construido una empresa exitosa. Yo había construido una dinastía que perduraría por generaciones. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Maiquetía esa noche, recibí un mensaje de Eduardo. «Mija, acabo de ver las noticias sobre la alianza. Tu padre habría estado tan orgulloso que habría llorado de felicidad». Respondí. Creo que él sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me preparó para esto. Al llegar a mi apartamento, me serví una copa de vino y salí a la terraza. Caracas se extendía ante mí.
Millones de luces parpadeando en la oscuridad, cada una representando una vida, una historia, una posibilidad. Había comenzado esta historia como una mujer que había perdido su herencia. La terminaba como una mujer que había creado su propio legado. Y ese legado, sabía, apenas estaba comenzando. En mi escritorio tenía una fotografía nueva. Yo con las primeras 20 becarias de la Fundación Esperanza Castillo, el día de su graduación. Jóvenes mujeres brillantes que ahora tenían las herramientas para construir sus propios imperios, crear sus propias oportunidades, definir sus propios futuros. Esa era mi verdadera herencia. No el dinero que había perdido, sino las vidas que había transformado. No la empresa que había recuperado, sino el ejemplo que había establecido. No la venganza que podría haber buscado, sino la justicia que había construido. Mi suegro me había dado mi herencia a la nueva esposa de su hijo, pensando que me estaba quitando mi futuro. No sabía que me estaba dando la oportunidad de crear uno mucho mejor.